Día a día tenemos mucho que hacer. Día a día nos ocupamos de muchísimas cosas. En verdad, día a día nosotros tenemos preocupaciones, día a día nosotros tenemos desafíos, día a día nos enfrentamos a cosas nuevas, día a día tenemos que vencer situaciones en las que ya estamos trabajando, día a día tenemos muchísimas cosas que hacer, cosas que pensar. Y a veces como que nos sentimos ansiosos, preocupados, nos sentimos agobiados pensando, ¿qué tiempo tengo yo para dedicarle al Señor? Que a veces corremos de un lado para otro tratando de parar en un momento y realmente entrar en esa paz del Espíritu para poder dedicar un tiempo de calidad a la lectura de la palabra, a la oración, a la meditación. No solamente hablarle al Señor aquellas cosas que nosotros necesitamos, pero sí también tener ese tiempo de calma, de paz, que sabemos que necesitamos para el Señor, para que cuando el Señor nos hable poder escuchar y entender, discernir y poder trazar planes para ponerlo en práctica. Algunas veces queremos escuchar al Señor en cosas que nos van a tocar en lo que vamos a hacer, pero muchas de las veces, o la mayoría de las veces, antes del Señor hablarnos de aquellas cosas que debemos hacer, el Señor nos habla de aquellas cosas que debemos ser, aquellas cosas que debemos interiorizar, aquellas cosas que empiezan, nosotros buscamos aquella palabra del Señor que empieza a moverse dentro, de forma tal que generando en nosotros discernimiento, revelación, cambio, buen ánimo, consolación, exhortación, pueden estas cosas que se generan en nuestro espíritu ir provocando que nosotros empecemos a actuar correspondiéndose con ese mover de Dios en nuestra vida. Entonces, a eso muchas veces le llamamos conversión. Empezamos a cambiar la mente, empezamos a cambiar lo que sentimos, porque vamos alineándonos de alguna manera aquello que Dios nos está ministrando a través de su palabra y de su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Generalmente cuando estamos en cualquier problema, lo primero que hacemos es gritar, papá, ayúdanos, ¿no? Y nosotros queremos orar, queremos buscar a gente que imponga manos, que ore por nosotros, buscar soluciones. A veces buscamos las soluciones en Dios, pero algunas veces no buscamos las soluciones en Dios. Muchas veces buscamos primero y corremos a donde está otro ser humano y después entonces corremos atrás de preguntarle al Señor, Señor, ¿es esto lo que quieres? El caso es que a veces somos como niños y el Señor en todas las cosas nos va enseñando paso a paso, nos trata como su bebé. Bueno, ya aprendiste esto, ahora vamos a aprender esto otro, ya te norteé en esto, ya cambiamos y así. El Señor nos va cambiando la dirección de nuestra mente, el Señor nos va tomando de la mano y cambiando la dirección de nuestros pensamientos. Y el Señor va provocando cosas internas que después van provocando también acciones, cosas externas. Y una de las primeras cosas que pasa cuando estamos en medio de una dificultad, de ese ajetreo del día a día por el que todos pasamos hoy, no sé quién pasa por eso, pero la mayoría de nosotros, pasamos por ese ajetreo diario, llegamos y así sea en aquel minuto que tenemos, vamos a aquella oración que sale del alma, aquella oración dolorosa. No sé cuántas veces ustedes han llegado al fin del día y han dicho, Señor, estoy tan cansado, no tengo ni mucha fuerza por orar, perdóname, Señor, que te he dedicado tan poco tiempo, Dios, voy a leer 3 versículos y ya más nada, y a veces nuestra oración es, hoy yo quiero decir que los discípulos de Jesús que anduvieron con Él durante más de 3 años, ellos también tenían necesidad de aprender a orar. Ellos también querían aprender, querían colocar en práctica aquella forma de oración que veían que Jesús hacía con ellos o apartados, porque Jesús sí tenía el hábito de orar. Quiero decir, ojo, es importante tener el hábito de orar. Y la oración no es más que una conversación con Dios. Dios es nuestro Padre,
Qué lindo poder tener acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, el Dios de todo el universo, poder entrar porque el velo fue rasgado y hablar con Él de una manera simple, de una manera cotidiana, de una manera transparente, de una manera verdadera. La palabra dice que el Señor ya sabe todas las cosas. Mismo antes de que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la conoce. El Señor conoce nuestros pensamientos. Pero Él quiere ese tiempo en que nosotros lleguemos a su presencia y abramos nuestro corazón y le digamos nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestros desafíos. Y eso se llama relación. El caso es que Jesús, en el tiempo que estuvo en la tierra, Él dio un ejemplo de mantener esa relación con el Padre todo el tiempo. Él decía que Él no hablaba las cosas que Él quería, no eran aquellas cosas que Dios le decía, que su Padre le decía. Él no hacía nada por su cuenta, Él hacía las cosas que veía el Padre hacer. Él se retiraba y Él oraba solo, Él oraba con sus discípulos, y Él tenía una relación firme con el Señor. Y mismo que los discípulos andaban con Él, había una clave, había una esencia en la relación de Cristo, de Jesucristo con el Padre, que ellos querían saber. Y por eso yo traigo hoy, para comenzar, estos versículos que están en Lucas, capítulo 11, de los versículos 2 al 4. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Aleluya. Yo creo que si hay una oración conocida en todo el mundo es esta oración. Algunos le llamamos el Padre Nuestro, en algunas iglesias pues es llamada como el Padre Nuestro, pero en realidad miren que es un modelo de oración. Jesús enseña a sus discípulos en esta oración, aparentemente muy pequeña, algunos principios a seguir cuando estamos hablando con Dios Padre. Algunos aspectos importantes a seguir. ¿Ok? Miren qué interesante que los discípulos de Jesús le dicen: enséñanos. Y Juan hace la referencia de que Juan, su primo el Bautista, también enseñó a sus discípulos. Atención, qué lindo, hay cosas que necesitamos ser humildes, ¿ves? Para ir a pedir explicaciones. Yo quiero aprender, saber que uno no sabe, reconocerlo. Es como una puerta que se abre para que podamos recibir ese conocimiento, esa enseñanza, ese nuevo tiempo. Y los discípulos de Jesús son humildes, y por mucho que lo llaman y le dicen: nosotros también queremos saber, enséñanos. Amén. ¿Por qué les digo esto? Vamos a romper el hielo y aquello que no sabemos, ser claros. No sé, Señor, no sé, enséñame. Enséñame así como tú lo hacías. Y qué lindo, porque Jesús es nuestro modelo. Dios está construyendo en nosotros el carácter de Cristo. Y Él nos enseña cómo debemos hacer. En estos versículos nosotros pudiéramos hablar de muchos temas, ¿ok? Nosotros pudiéramos hablar de la comunicación con Dios, de esa necesidad de orar, de comunicarnos con Dios. Nosotros pudiéramos estar hablando hoy sobre un espíritu enseñable. El espíritu de los discípulos es un espíritu humilde e enseñable. Pudiéramos estar hablando sobre algunas formas de aprender, sobre algunas técnicas de aprendizaje. Pudiéramos estar hablando sobre la paternidad de Dios. Porque si nosotros leemos esta oración, la primera cosa que Jesús dice, llama al Padre. Dice así: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Y ya ahí tenemos el título, el vínculo con Dios. Él es nuestro Padre. Amén. Y si Él es mi Padre, yo soy su hija. Amén. Pero no se queda ahí, dice: Padre nuestro.
¡Ja! ¡Qué maravilla! Porque no es solo mi papá. O sea, no solamente yo tengo derechos, no solamente a mí me oye, ¿ok? Es Padre nuestro. Amén. Padre nuestro. Y si yo digo Padre nuestro, yo sé que es papá mío y papá de todos nosotros, eso me coloca en una condición con Dios de hija, pero me coloca en una condición con todos los que son hijos de Dios de hermanos. Aleluya. También tenemos otro concepto, el concepto de hermandad. Pudiéramos estar hablando de una familia, amén, la familia de Dios hecha por hermanos, donde Cristo es el primogénito y nosotros, que bien, aleluya, somos hijos de Dios, amén. Pudiéramos estar hablando sobre la honra y el respeto que merece el nombre de Dios, amén. Porque aquí dice, miren qué lindo, santificado sea tu nombre, o sea, nos está entusiasmando, exhortando a referirnos a Dios Padre con la honra, el respeto que Él se merece, y eso debe ser verbalizado, eso debe ser expresado con lo que sentimos, con lo que hablamos. Pudiéramos estar hablando sobre la provisión de Dios. Cuando dice el Padre nuestro de día, dános hoy, pudiéramos hablar de Él que nos trae provisión. Es Él que nos sustenta, es Él que nos alimenta. Es Él que permite que estemos bien alimentados, con provisión abundante, físicamente y también espiritualmente. Pero aquí dice, el pan nuestro de cada día. Vamos con Dios en estos versículos. Y yo, en mi mente viene aquel pasaje del pueblo saliendo de Egipto por medio del desierto, cuando Dios le daba maná todos los días. ¡Qué belleza! Porque si vamos un poquito más a profundidad, imagina que su hijo venga todos los días donde tú estás a pedirte pan, a pedirte desayuno, a pedirte comida, a pedirte alguna cosa. ¿Ok? Todos los días Dios quiere que estemos cerca de Él. Todos los días el Señor se place con que reconozcamos que la provisión que alimenta nuestra vida está en Él. Todos los días, al ser dependientes de Dios, nosotros llegamos hasta su presencia. Entonces esto del pan nuestro de cada día, yo me pongo a ver, es como una carnada para acercarnos a quién es Él, a quién es Dios. Amén. Dice, y perdona nuestros pecados. Entonces pudiéramos hablar hoy también sobre perdón. Dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pudiéramos estar hablando de justicia. Porque en esto estamos diciendo, bueno, Señor, si yo perdono, yo tengo el derecho de ser perdonado. Entonces, ahí entra un poco la justicia. ¿Ok? Pudiéramos estar hablando sobre protección también. Que dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Pudiéramos estar hablando de protección. Pudiéramos estar hablando de exhortación. Pudiéramos estar hablando de ese tipo de cuidado que Dios tiene a través de la presencia de su Espíritu. Cuando nos corrige, cuando nos avisa, amén, cuando nos exhorta. No sé si ustedes han sentido alguna vez que van a hacer algo y de repente hay un incómodo interior. Esto no lo voy a hacer. De repente algo le salta a su espíritu. Por aquí no voy, eso no está correcto, eso no está bien. O es esa intuición que nos trae el Espíritu Santo de Dios que nos va guiando, que nos va corrigiendo. Amén. Y eso de alguna forma es librarnos del mal. Eso sin contar las veces que nosotros vamos a algún lugar, hacemos cualquier cosa. Y la Biblia dice que el Señor acampa sus ángeles. O sea, de cuántas y cuántas cosas de repente el Señor no nos ha librado. De cuántas vicisitudes el Señor no nos ha librado que nosotros ni sabemos. Aleluya. Porque tenemos un Padre poderoso que además de avisarnos para no meternos en problemas, Él nos libra del mal, Él nos alimenta, Él nos ama, Él nos quiere. Él nos ha preparado una familia de hijos. Aleluya. Todos esos temas serían maravillosos, pero yo hoy quiero hablarles de esta frase tremenda. Dice el Señor, venga tu reino. Aleluya. Venga tu reino. Venga
tu reino. ¿Qué es ese reino que Cristo está diciendo? Y está enseñándole a sus discípulos a clamar, a pedir que venga el reino de Dios sobre la tierra. Amén. Mateo 6:33 dice así. Dice el Señor: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra es importante, buscar. Primeramente, el reino de Dios, su justicia. ¿Qué nosotros nos ponemos a buscar? ¿Qué nos podemos poner a buscar? Algo que no tengo, algo que he perdido, algo que no es visible, algo que no está bajo mi control. ¿Amén? Entonces, la primera cosa que vamos a tratar hoy es eso. ¿Qué cosa es buscar? Buscar es un verbo, es un imperativo, es una forma verbal en imperativo. Es un consejo de alguna manera. ¿Qué cosa es buscar? Es tratar de encontrar o recuperar algo que se ha perdido, que no está a la vista, que se ha salido del entorno, que se ha salido del dominio, que se ha salido del control. Si así se me pierde esto y yo no lo estoy viendo, yo lo busco. Puede hasta que no esté perdido, pero no está visible, no está bajo mi control, no está en la mano, no está en mi área de dominio, no está en mi área de acción, entonces yo necesito buscarlo. Amén. Entonces, esa es la primera cosa que vamos a tratar. Primeramente, ¿qué significa primeramente? Que hay una prioridad. Primeramente significa que hay una prioridad. Que buscar el reino es primero. Es lo primero. ¿Qué cosa es un reino? ¿Y qué cosa es justicia? Bueno, un reino. Ya nosotros no vivimos más aquí en nuestros países, la mayoría de nuestros países no viven más un sistema de gobierno de reino. Pero en un tiempo existía. Inclusive en nuestros países, acá en América, la mayoría de nuestros países fue colonizado por España, donde había reyes españoles, por toda Europa, Inglaterra, Francia, tenía sus reyes. Ese sistema de reino es una forma de gobierno donde el rey es soberano. Amén. ¿Y qué cosa es justicia? La justicia proviene más del campo de las leyes y no de la religión. La palabra del Señor en Génesis 1:26 al 31. Génesis, en el inicio, el Señor nos cuenta la historia de la creación de todas las cosas. Génesis 1, del 26 al 31, nos cuenta que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Bien, qué interesante. El Señor crea al hombre a su imagen y semejanza, le da poder y autoridad para señorear sobre las cosas que él había creado antes, las cosas, los animales, las plantas, no sobre otra persona. Amén. El Señor le da poder y autoridad. El hombre tiene la capacidad de hacerlo porque ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y el Señor además los bendice. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Dios hace primero todas las cosas. Después crea al hombre. Y cuando crea al hombre, todas las cosas que le van a servir al hombre están creadas. Amado, ese es el reino. Ese es el proyecto de Dios para esta tierra. Eso fue lo que el Señor ideó, proyectó y Él quiso colocar y puso en la tierra en el inicio, cuando creó al hombre. Un hombre que pudiera multiplicarse con cualidades parecidas a las de Dios, a su imagen y a su semejanza, y que pudiera tener autoridad, ejercer señorío sobre la tierra. Miren lo que dice 2 Pedro 2:19. Quiero que presten bien atención a estos versículos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando Adán y Eva en el Edén se dejan vencer por Satanás, Satanás llega, le hace propuestas, ellos desobedecen al Señor, ellos se vuelven esclavos. El plan del Señor era que ellos tuvieran dominio, que ellos se multiplicaran, que ellos subyugasen la tierra, que ellos cuidasen el lugar que Dios les dio. Pero ellos han cedido su autoridad a Satanás.
Y a partir de ahí que empieza a multiplicarse. Una raza caída. Empieza a multiplicarse el pecado sobre la tierra. Lo que Dios plantó en el inicio, lo que Dios hizo en el inicio, nos da a nosotros la idea clara de qué es lo que Dios desde el inicio quería conseguir. Primeramente, ¿qué cosa es primeramente? Prioridad. ¿Qué significa prioridad del reino? Que el reino es antes que las otras cosas. Y quiero aclarar que Jesús no está diciendo que nos está eximiendo de nuestras responsabilidades terrenales. Jesús está diciendo que no debemos colocar las otras cosas primero, antes que el reino de Dios. Eso es otra cosa. Mateo 6, 25 al 34 dice así: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué cosa es un afán? ¿Qué cosa es afanarse? Preocuparse, estar ansioso, correr de un lado para otro, ¿no es verdad? Preocuparse, ocuparse demasiado. Dice la palabra: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aleluya, porque el Señor nos está llamando la atención. Tú tienes mucho valor. Tú vales para mí. Si yo puedo cuidar las aves, si yo puedo cuidar las plantas, si yo puedo vestirlas, ¿cuánto más no voy a hacer contigo? Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Y no te preocupes de antemano. El Señor nos está diciendo: yo cuido de ti. Ponme primero. Búscame primero. Que yo no te falte. Que mi consejo no te falte. Que mi presencia no te falte. Que seguir mis mandamientos no te falte. Que buscarme como tu soporte, tu ayuda, tu provisión sea tu prioridad. Que establecer aquella vida que yo soñé para esta tierra, para mis hijos, sea tu prioridad. Que tomar ese lugar de hijo de Dios, de ciudadano del reino de Dios, sea tu prioridad. Que asumir ese lugar, esa posición de mi hijo, sea tu prioridad. Que el conocerme, que el estar conmigo, sea tu prioridad. Y así tú vas a aprender, hijo, a señorear, a que vuelva esa estructura, ese gobierno del reino de Dios que yo quise desde el inicio y que todavía estoy queriendo sobre esta tierra. Amén. Ese es el mensaje del Señor: buscar primero. Amado, yo no estoy diciendo aquí que ahora nos vamos a cocinar, nos vamos a bañar, nos vamos a vestirnos. El Señor no está hablando de eso. El Señor está diciendo que no nos afanemos, que no andemos preocupados, que no andemos como locos corriendo atrás de las costumbres de este mundo, porque así hacen los gentiles. Que de tanto hacer, acabamos muchas veces fatigados, y el tiempo que le dejamos a aquello que es esencial es nada, las fuerzas que en realidad tenemos para dedicarle a Dios son muy pocas. El Señor está diciendo: si tú te ocupas de mí, si tú te ocupas de mi reino, si te ocupas de tu función como yo aquí en la tierra, para el establecimiento de ese reino que yo quiero desde el inicio, yo te garantizo que las otras cosas van a ser añadidas. Y esto es una promesa del Señor. Si ustedes leen bien, el Señor está prometiendo más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Lo que está hablando en los versículos anteriores: que comer, que beber, que vestir. Esas son las cosas. Yo pregunto: ¿cuánto no nos estamos preocupando por cosas que no son eternas? ¿Cuánto no nos estamos muchas veces sin querer? Es como ir lomo abajo, sin freno,
dejándonos llevar por las costumbres del mundo, buscando desesperadamente, desenfrenadamente aquellas cosas que se van a quedar aquí en la tierra y no prestando la atención principal, esencial, primordial a las cosas del reino. Hay algo bien lindo que quiere decir, el Señor decía: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es invisible y se mueve en las cosas invisibles. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo fue colocado en nosotros, Él nos ha sellado. Él habita dentro de nosotros, Él está trabajando en nosotros. Ese tiempo de dejarle, ese tiempo de comunión es importante. Y ese tiempo, esa prioridad que le damos va a ir produciendo desde las cosas invisibles hacia las cosas visibles. Amén. Dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vamos a ver. Si sabemos que somos ciudadanos del reino, ya sabemos que Dios quiere establecer su reino. Amén. Que hay que buscar este reino primeramente, pero como yo voy a buscar una cosa que no sé qué cosa es. ¿Qué cosa es un reino? Nosotros, para poder entender, para poder alinearnos y para no ser hipócritas, para ser verdaderos, nosotros necesitamos al menos entender qué estoy buscando. Si yo no tengo una noción de qué cosa yo estoy buscando, yo voy a ciegas, yo voy tanteando, ¿no es verdad? Para mí es importante entender qué cosa es un reino. ¿Qué cosa es que el Señor me dice que yo tengo que buscar? Un reino es un sistema de gobierno donde la voluntad, la influencia, las intenciones del rey establecen las reglas que marcan la cultura, los valores, la moral y el estilo de vida sobre ese territorio. Vamos a decir así: yo soy la reina de mi cocina. Las mujeres que están aquí, ¿quiénes son las reinas de la cocina de su casa? ¿Eh? En mi cocina mando yo. Yo sé lo que entra, lo que sale, lo que me hace falta comprar, qué le pongo al potaje, qué le pongo un poquito al arroz, el agua. No es verdad, yo sé cuándo debo salir a buscar, yo sé cuando ya tengo bastante. ¿Verdad? Yo sé cuando mis hijos tienen hambre, qué es lo que les gusta comer y qué no. Yo domino ese territorio. ¿Ven? Cada uno es un rey en alguna área, ¿verdad? Si a mí se me pierde el cucharón que a mí me gusta, el duro, que no se me dobla, para mover los frijoles, yo sé la imagen que tiene mi cucharón. Y yo lo busco, le viro mi café, le viro mi gaveta, y voy a la mano, se voy a buscar, pero yo tengo una imagen, ¿verdad? Yo tengo una referencia de aquello que yo estoy buscando. ¿Amén? Más o menos así. Nosotros tenemos que saber qué estamos buscando. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios? Bueno, el reino, un reino, es un sistema de gobierno. Y debajo de un reino, en un reino, el rey establece cómo se va a vivir en su territorio. El rey es el propietario. Y el rey instala órdenes, leyes, mandamientos, para que la vida en ese su territorio ocurra en paz. O por lo menos debajo de aquello que son sus intenciones y su proyecto. Amén. Si nosotros estuviéramos debajo de un rey egoísta, manipulador, cruel, sanguinario, nosotros supiéramos que la vida que se vive dentro de un reino así, y muchas veces el pueblo de Dios pasó por esos episodios, era una vida de crueldad, de injusticias, de maltratos, de asesinatos y de tantas cosas. Por eso es importante saber, sobre todas las cosas, cuál es el carácter de nuestro Dios. Cuando Dios dice: ven que yo te suplo, ven que yo soy tu provisión, ven que yo soy tu consejero, ven que yo soy tu protector, de alguna manera el Señor está diciendo: ven y conóceme. Conóceme. Yo no puedo confiar en Dios, en un Padre, si yo no sé que Él es bueno. Si yo no sé que las intenciones de Él son cuidarme, son protegerme, son proveerme, son bendecirme. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, en el reino de Dios, quien establece las formas de vida en el reino y quien
establece la justicia, las leyes, las reglas, es Dios. Por eso para andar y para buscar tenemos que saber qué estamos buscando. Y mucho más para ejercer debajo de esto, para atraerlo a la tierra, para ser ciudadanos. Tenemos que aprender a movernos debajo de esas leyes, de ese ritmo, de esa moral, de esa dinámica del reino de Dios. Yo no puedo ser ciudadano de un reino, y atención, porque en un reino el rey es quien escoge a sus ciudadanos. ¿Quién fue escogido? Por Dios. ¿Quién fue escogido por Dios para ser hijo? Aleluya. ¿Ve? El reino me escogió y nos ha llamado al reino de su amado, nos ha sacado del reino de tinieblas para el reino de su amor, para el reino de su luz. Que si ahora yo no soy más ciudadana de aquel reino oscuro, abusador, manipulador, mentiroso, ladrón, embustero, lleno de tanta idolatría, de tantas cosas feas, tristes, injustas. ¿Ok? Y ya vamos a hablar un poco de justicia. Si Dios me ha sacado de allí y me ha colocado para que yo tengo que saber, bueno, ahora yo estoy aquí. ¿Cómo funcionan las cosas en el reino de Dios? Amén. Yo voy a pedir al Señor, venga a tu reino. Sobre todas las cosas, si yo conozco de corazón cuál es el carácter de ese rey, porque Él establece el orden. El carácter de un rey establece el orden. Mi carácter establece lo que funciona en mi cocina. Si yo soy una madre preocupada por la alimentación de mis hijos, ¿verdad? Yo posiblemente compre frutas, verduras, ensaladas, cocine comida fresca, disminuya las grasas, ¿verdad? Le ponga poca sal a la comida. Pero si yo soy una madre que vive, como se dice en nuestro país, a la bartola, ¿no? Yo paso todos los días por McDonald's, como el pan viejo, y se acabó. Entonces, ¿quién yo soy? ¿Quién yo soy? Se expresa en las cosas que se mueven, en la dinámica, en la forma de gobierno y la forma de vida, debajo de aquello que yo domino, que represento, aquello en que yo me muevo con autoridad. Amén. ¿Qué cosa entonces es la justicia? Bueno, la justicia habíamos dicho que proviene del campo de las leyes y no de la religión. La justicia establece un posicionamiento correcto, alineado con las leyes. Ser justo significa estar alineado con la autoridad, estar en buenas relaciones con la ley. Amén. En un alineamiento legal legítimo y cumplir las exigencias y regulaciones de la autoridad. Digamos así, yo estoy bien con mi Dios, con mi Rey. Yo estoy bien con esa autoridad. Amén. Cuando yo cumplo las leyes. Cuando yo cumplo las leyes, entonces yo estoy en justicia. Yo estoy siendo beneficiado porque yo no la he transgredido. Hay un equilibrio, hay una sintonía, hay un respeto, amén, entre aquello que fue instituido como el orden y aquello que yo estoy haciendo. Entonces, cuando el Señor habla de sus leyes, cuando el Señor habla de sus mandamientos, tanto en el Antiguo Testamento cuanto en el Nuevo Testamento, el Señor está hablando de algunas reglas que Él estableció para que la vida en su reino pueda expresar la voluntad del Padre. Amén. ¿Han entendido? Voy a repetir, vamos a parafrasear. Las leyes que el Señor establece, los mandamientos que el Señor enseña, las cosas que el Señor nos aconseja y que exige, todas estas cosas, no mentirás, no robarás, no adulterarás, honrarás al Señor, todas estas cosas, honra a tu padre y a tu madre. Todas estas cosas son leyes, reglas, mandamientos, consejos que nos ayudan a establecer un orden dentro del sistema de gobierno o un orden social en el territorio en el cual habitamos. Y esto establece, miren qué lindo, que el Señor establece justicia. El Señor establece equidad.
En el carácter de Dios, las cosas que el Señor nos pide para hacer y para no hacer, todas estas cosas nos llevan a vivir en armonía. No solamente en armonía con su voluntad como Padre, el respeto de Él como Padre, respetando al Señor como Padre, como Dios poderoso, omnipotente, todas las cosas bellas que el Señor es, sino también colocando orden en las relaciones horizontales entre los hermanos. Porque vamos a hablar claro, la palabra dice: no mentirás. Y yo pregunto, ¿el Señor no sabe todas las verdades? ¿A quién le estoy mintiendo yo? ¿Amén? ¿Han entendido esto? Entonces, esa regla, esa ley, ese mandamiento, ese consejo, no es para que me sirva con Dios. Porque el Señor sabe cuando yo miento. Debajo de sus ojos está todo. Es para que yo lo establezca con mis hermanos. Amén. La palabra del Señor dice: no matarás. El Señor es eterno. ¿Será que yo puedo ofender al Señor con la muerte? Él me da vida. Entonces, ese es un mandamiento que es establecido. Es un mandamiento que nos ha sido dado, que nos ha sido orientado para establecer un orden en el plano horizontal, entre nosotros, los hermanos. Para que haya equilibrio, para que haya paz, para que haya armonía en el reino, las leyes fueron puestas. Y cuando nosotros las cumplimos, somos llamados de justos. Cuando nosotros nos alineamos a ellos, somos justos. Amén. Y Dios ve cuando somos verdaderos. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque quiero que entendamos. Antes de decir: yo soy ciudadana del reino. ¿Qué cosa es ser un ciudadano del reino? Yo soy hija. ¿Qué significa eso? Entender nos da el discernimiento. Entender nos ayuda a fluir en verdad. Nos ayuda a fluir en transparencia. Nos ayuda a fluir en sinceridad. Amén. Nos ayuda a ser realmente transparentes delante del Señor y delante de las personas también, en el tiempo que estamos viviendo. Amén. Conocer al Señor nos ayuda a creer en su palabra. Nos ayuda entonces también a aumentar nuestra fe. Porque la fe es aquello que nosotros creemos en las cosas que no se ven. Es esa certeza, esa convicción en las cosas que no se ven, en las propias promesas del Señor. La Biblia está llena de promesas. Los estudiosos dicen que hay más de 8,000 promesas en la palabra de Dios para nosotros. Pero si yo no creo que aquel que me lo ha dicho es fiel, que aquel que me lo ha dicho es verdadero, que aquel que me lo ha dicho me ama, que aquel que me lo ha dicho es mi provisión, que aquel que me lo ha dicho tiene la respuesta para todas mis cosas, aquel que me lo ha creado, yo no creo en la palabra porque no creo en quien la dijo. Es como el cuento, el niño que miente, no sé quién le ha pasado eso con sus hijos. Miente. Y el día que dice la verdad uno no se la cree, ¿verdad? Bueno, pues el Señor es verdadero, nuestro Dios, nuestro Padre. Él es verdadero, Él es fiel. Y Él quiere instalar en la tierra un reino de paz, de justicia y de alegría para sus hijos. Amén. Entonces hay placer en el Padre cuando sus hijos están bien, cuando sus hijos viven debajo de un sistema de gobierno que es poderoso. Amén. Hasta el momento en que Jesús llega, el cielo no tenía autoridad sobre la tierra. Pero cuando Jesús llega y en la cruz paga el precio de los pecados, Él reinstala ese concepto de hijo, de reino. Aleluya. Dice Marcos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Miren, dos palabras importantes: arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Qué cosa es arrepentirse? Aquello que yo he estado haciendo que no condice con lo que Dios quiere, aquello que hasta ahora yo hice mal. Señor, perdón, yo no lo quiero más. Yo cambio mi forma de pensar. Yo empiezo a llamar de malo a lo malo y bueno a lo bueno. Y yo dejo estas cosas para atrás y quiero comenzar a vivir una vida nueva. ¿Y qué cosa es creer en el evangelio? Cree en ese nuevo tiempo, cree en esa nueva esperanza, cree en las promesas, cree en la instalación del reino, cree que las cosas que tú estás viendo
en este plano horizontal no es lo que Dios tiene programado desde el inicio. Cree que los abusos, cree que la pobreza, cree que las guerras, cree que el hambre, cree que la miseria, cree que las enfermedades no son aquello que Dios programó. Amén. Aleluya. Y por eso yo creo en el Evangelio que me trae la buena noticia de la salvación. Aquel que me saca de esas garras de aquel tiempo antiguo y me lleva a un nuevo tiempo. Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién Dios quiere dar el reino de los cielos? Amén. Aleluya. A nosotros sus hijos. Dios se complace con entregarnos el reino. Miren que Cristo llega con el reino de Dios, con la autoridad que Cristo tiene. Él pasaba curando enfermos. Él pasaba, iba curando enfermos, iba pasando, iba expulsando demonios. Y él dice así: mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, aleluya, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Amados, cuando hay guerra, un reino lucha contra el otro y lo vence. Cristo vino y venció. Por eso cuando Él llega con autoridad, Él puede expulsar de su territorio a los demonios. Fuera, sal, no tienes más autoridad. Y aquellos que como Cristo están alineados a la palabra del Señor, a la palabra que Dios ha dado, a los principios del reino, aquellos donde el Espíritu Santo habita. ¿Quiénes son aquellos? Nosotros, sus hijos. En nosotros hay autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones. En nosotros hay autoridad para reprender demonios. En nosotros hay autoridad para sanar enfermos. En nosotros hay autoridad para ministrar la buena nueva del Evangelio. Amado, en el versículo anterior mismo el Señor dice: cree, arrepiéntete y cree. Si yo no creo que la autoridad que había en Cristo, cuando Él pasaba y expulsaba demonios, estaba en mí, yo nunca lo hago. Si yo no creo que aquella autoridad que estaba en Cristo y que continúa en Él, está ahora en mí a través de su Espíritu, para curar enfermos, para predicar las buenas nuevas de la salvación, para libertar a los cautivos de todo tipo, yo no lo hago. Porque me es importante creer. Al que cree, dice la palabra, todo es posible. Mira qué lindo que dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar. ¿A predicar qué? A predicar que el reino de Dios. Cristo los exhorta a predicar el reino de Dios. Y vuelvo atrás, que es un reino, es una forma de vida, es una forma de gobierno, es aquella forma de vivir, de comportarse, de moverse, de hablar, propia de un ciudadano del reino de Dios, propia de un hijo de Dios. Y un hijo de Dios refleja el carácter del Padre. Amén. Por eso necesitamos aprender, necesitamos ese contacto con la palabra. ¿Cómo vive un hijo de Dios? ¿Cómo habla un hijo de Dios? ¿Qué rechaza un hijo de Dios y qué se acepta un hijo de Dios? Amado, ¿dónde está eso acá? En nuestro manual. Tenemos que aprender sobre este manual de vida, el manual del reino de Dios. Y lo más importante es que después de tanto tiempo nosotros no lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros líderes, de la religión. No lo hemos aprendido. El hombre todo el tiempo ha estado buscando formas de actuar de una manera coherente, tratando de sentirse bien, de encajarse en la sociedad. Y el Señor nos está diciendo: no te encajes en esa sociedad. Yo no quiero que te adaptes a ese plan. Yo no quiero que te adaptes a ese sistema del mundo. Yo quiero en realidad que tú saques tu mente de esa esclavitud. Yo quiero que tú abras tus ojos. Yo quiero que tú pongas tus ojos, tu corazón, todas tus cosas en aquello que es eterno, en aquel reino que es incorruptible, en aquel reino que es eterno. Allí es donde está nuestro espíritu, allí estamos nosotros, dice la palabra, sentados con Cristo en las regiones celestiales.
decir eso a diario, que mi cuerpo puede estar aquí, pero espiritualmente mi derecho de hija me puso, ya estoy vivo, yo soy parte de la familia de Dios y yo vivo, estoy sentada con Cristo en las regiones celestiales, al lado de Dios Padre. Aleluya. Eso es tremendo, es poderoso. Así que, ¿por qué nos cuesta entender? Porque no estamos acostumbrados a ese sistema de gobierno. Amén. Miren qué lindo. Dice, Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. ¿Por qué enseñándoles? Porque ustedes creen que el Señor nos lleva a enseñar. Porque ustedes creen que el Señor estuvo un tiempo con sus discípulos enseñándoles. Él no les mandó un mensaje en una carta. Él estuvo con él día a día, enseñándoles. Él estaba ministrando palabras. Él estaba tratando sus defectos, sus actitudes, sus comportamientos, su carácter. No vayan a pensar que los discípulos de Cristo eran perfectos. Perfecto era el Señor. Ninguno de ellos era. Amén. Y el Señor los conocía, mismo así los amó. Caminó con ellos, los enseñó todas las cosas, los trató de manera individual, con sus deficiencias, sus dificultades, sus desafíos y también sus virtudes, y los empoderó. Y después de este tiempo Él dice, más o menos así, no quiero que se queden ustedes solamente con esta bendición. Así como yo les enseñé, esto que yo les he enseñado, enséñalo a los otros. Esto que yo les he entregado, entréguenlo. Esto que yo les he dado, denlo, compártanlo. Esa autoridad que yo tengo, dice el Señor, se la doy. Toda potestad me es dada, dice el Señor, y después los envía. Y bauticen. Hagan discípulos. ¿Qué cosa es un discípulo? Un seguidor, aleluya. Enséñenle a guardar. Bueno, no sé ustedes, pero yo, me pueden decir muchas cosas, pero enseñar a guardarlas es otra cosa. Yo puedo recibir mucho consejo, pero de ahí a que yo aprenda y viva, lo guarde, lo atesore, lo haga mío, eso es otra cosa. Amén. El Señor nos está diciendo que nosotros necesitamos aprender. Porque si Él enseña, si los discípulos son mandados a enseñar, es porque hay un pueblo que necesita aprender. Recuerda que empezamos diciendo que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Señor, enséñanos aquello que no sabemos, aquello que no hemos aprendido en el reino de esta tierra, en el reino de este mundo, en este reino de oscuridad, en este reino tenebroso de mentiras. No lo aprendemos. Esa humildad es necesaria para pararnos delante del Padre, vacíos de todo orgullo, vacíos de toda información anterior. No os adaptéis a las costumbres de este mundo. Transformáis-vos por la renovación de vuestra mente, dice la palabra del Señor. Y si nosotros aprendemos y recibimos esta dádiva, el Señor nos exhorta para que nosotros la ofrezcamos. Vayamos y también implantemos el reino. Amén. Amado, mismo que Cristo, Jesucristo en carne no esté en la tierra, Él nos dejó su Espíritu. Él habita dentro de nosotros. No estamos solos. Nosotros podemos sí comportarnos como ciudadanos del reino. Nosotros podemos sí atraer el reino de Dios a la tierra. Ese es reino invisible que empieza a crearse, a desarrollarse, a crecer, a transformarnos desde dentro hacia afuera. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido miedo de hablar del reino de Dios? ¿Cuántas veces en algunos lugares nosotros llegamos y como que se nos viran los cañones? Porque nosotros llevamos en nosotros la luz de Cristo. Porque nosotros
profetizamos la palabra, porque nosotros hablamos la palabra, nosotros queremos vivir la palabra, porque nosotros estamos haciendo la diferencia en el mundo, porque nosotros estamos trayendo, implantando el reino de los cielos en la tierra. Y el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Quién recibe esa palabra? No tengas miedo. Miren, querido, que la forma que Cristo usó para gobernar fue sirviendo, fue humillándose. Él es Señor de señores, pero Él se humilló hasta la forma de siervo. Él se dejó inmolar, Él se inmoló. Él se dio, Él se donó, Él se ofreció en rescate por nosotros. Amén. Existe un proyecto sobre esta tierra que nos incluye a nosotros, pero que pinta un panorama mucho mayor que aquello que nosotros individualmente representamos. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros empezamos nuestra caminada con el Señor, generalmente lo primero que pedimos es, si necesitamos, es ponernos en orden nosotros mismos. Es poner en orden nuestra casa, es poner en orden nuestra familia, es poner en orden nuestra salud, es poner en orden nuestras finanzas, es poner en orden nuestro tiempo. Mas mi mensaje es que hoy paremos un poco para pensar y analizar qué hay planes del Señor para la colectividad. Y que ellos no se resumen solamente a aquello que yo soy, que yo hago, que yo tengo, a este mar con el que yo me muevo. Hay planes del Señor sobre toda la tierra. Hay planes del Señor sobre familias enteras. Hay planes del Señor sobre sociedades. Hay planes del Señor sobre naciones. Existe un plan y un proyecto del Señor sobre toda la tierra que a Él le pertenece. Y ese proyecto, ese plan desde el inicio es establecer esa forma que Él ideó para que vivamos en paz, en armonía, en justicia, en alegría, en comunión. Aquí. Padre, así como en los cielos, Señor. Que venga tu reino a la tierra. Amén. Esa es nuestra oración de hoy. Creo que, y espero que hayamos podido entender un poco de qué se trata esa visión grande, amplia del Señor, que empezó por un hombre, o por el hombre, Adán, donde estaba hombre y mujer, macho y hembra los creó, y les dijo para que cuidaran, para que guardaran, para que se multiplicaran, para que cuidaran, para que gobernaran. Ese plan inicial de Dios tener en la tierra una familia grande, enorme, de hijos, viviendo en esa armonía, estableciendo normas, reglas, moralidad, formas de convivencia, de paz, así como acontece en los cielos. Ese plan, el Señor no desistió de él. No es solamente porque el Señor quiere internamente en mí mover ese orden, moverse con aquel fruto del Espíritu, moverse con aquellas cosas lindas que Él trae. El reino de Dios vive en mí, pero el reino de Dios también sale de mí. El reino de Dios se expande a partir de mí, de ti, de ti, de ti, de ti, de todas las personas, de cada uno de sus hijos. Eso es gobierno. Por eso nosotros, sabiendo lo que pedimos y oramos como el Señor hacía, Padre, venga tu reino. Amén. Amén. Venga tu reino. Amén. Vamos a